Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La situación del continente al momento de la llegada de los europeos, hemos dicho, era de un continente poblado, densamente poblado, entre 90 y 110 millones de habitantes, Centroamérica entre 5 y 7 millones, Costa Rica entre 500,000 habitantes y 1 millón, y hemos afirmado por ello que no se podía descubrir lo que estaba poblado, y además con desarrollo de culturas y de civilizaciones en el continente. Cuando Colón llegó a América, no llegó casualmente, llegó en razón de que andaba buscando una ruta comercial para dirigirse a la India especialmente. Por eso su primera visión es que ha llegado a las Indias occidentales, porque siguió la ruta occidental, porque tradicionalmente de Europa central, de España, Europa, de Portugal, Francia, esos países, se trataba de ir por el oriente, entrando por el Mediterráneo, llegando hasta el fondo del Mediterráneo. Allí se hacían las rutas terrestres o se cruzaba hacia la India y ahí se hacían ya las caravanas. Esa situación de comercio que había alrededor de esa región se ofuscó, se complicó, había mucha lucha interna por la búsqueda de las rutas de comercio, la ruta de la seda, la ruta de la canela, la ruta del incienso, la ruta de las especies, etc. Obviamente eso provocó guerras después y obstaculizaron las rutas comerciales, y eso condujo a buscar nuevas alternativas, por lo que Colón, que había sido educado en academias náuticas, que conocía de la redondez del mundo, pues se le ocurrió justamente ir entonces cruzando el océano para irle a dar la vuelta al mundo y llegar a la India por la llamada ruta occidental. Lo que él no tenía conciencia era de la existencia del continente americano. Esto a pesar de que los vikingos en el año 1000, un poquito antes, habían llegado al continente con ánimo de colonizar, pero cuando alguien va a colonizar es porque van dejando las tierras. Vinieron aquí, una expedición que la dirigía en esa época un vikingo llamado Erik el Rojo, llegó a Islandia, llegó a Groenlandia, ellos bautizan Groenlandia con ese nombre, continúan por Canadá, llegan a los grandes lagos de los Estados Unidos, penetran hasta la región de Chicago, fracasa el proceso colonizador, regresan, recogen parte de esa experiencia en sagas, en canciones, pero no trasciende eso a Europa, porque eso en el año 1000 pues no tenía ningún objetivo económico importante, no se había desarrollado el capitalismo como ya estaba en 1500, 1490, donde ya habían conceptos de atesoramiento, de acumulación de riquezas, fuera en metales o en tierras, para hacer poderosos a los estados. Entonces aquello fue intrascendente. Por eso es que Colón desconoce la existencia de los normandos en América. Y para ellos, los españoles, pues eso era como la llegada de ser primerizos en el continente. Por otro lado, una de las ideas que traía Colón era que aquellas tierras que no pertenecían a reyes europeos podían ser apropiadas o tomadas. Y eso era parte de ese proceso de expansión colonial de tierras. El imperio español llegó a ser tan grande en época de Carlos V, 1520, que llegó a afirmar que en su imperio nunca se ponía el sol, porque llegaba desde América hasta las Filipinas, es decir, efectivamente era todo el mundo. Entonces, en ese objetivo, cuando ellos llegan a América y se encuentran culturas, se encuentran poblaciones,
pero que no eran dominadas por reyes europeos ni pertenecían a los reyes europeos, ellos por la concepción que traían, asumen el derecho de posesión, creen que pueden posesionarlas y hacen un acto de fuerza de posesión de las tierras. Entonces declaran que esas tierras pasan a ser de España y se inicia el proceso de la conquista, que va a tener las características de violencia, porque es un modelo de violencia que se impone en el continente de manera brutal. Y el primer rasgo importante de esa violencia es la apropiación de las tierras. Es decir, agarrar todas las tierras americanas que ellos están descubriendo en ese momento, es decir, observándolas por primera vez, a pesar de que estaban pobladas, y diciendo a partir de ahora esto que no le pertenece a ningún otro rey europeo, esto pasa a ser posesión del rey, porque ellos traían documentos reales del rey de España que los autorizaba a hacer esa expansión territorial. Entonces, el acto de apropiación de las tierras americanas pasa por la forma violenta de expropiar a quienes naturalmente poseían las tierras. Es decir, uno llegaba y veía que aquellas tierras las tenían indígenas, que tenían esas tierras como propias. Ahora ellos, los españoles, van a decir: estas tierras son mías, ya no son de ustedes. Y no solo las tierras, la riqueza natural de las tierras, la riqueza mineral de las tierras y la riqueza humana de las tierras, todo pasó a ser propiedad de los españoles. Cuando los indígenas de América, las comunidades indígenas de América, trabajaban esas tierras para ellos, para las comunidades indígenas, a partir de ese acto de violencia les imponen ya no trabajar para ellos, sino ahora trabajar para otros, para los extranjeros, para los extraños, para los españoles que se estaban apropiando de las tierras, y luego los portugueses y después los ingleses y los franceses y quienes fueron llegando posteriormente, que usaron el mismo modelo. Entonces obligaban a esas comunidades ya a dejar de trabajar para ellas mismas y trabajar para otros, y establecieron un modelo de trabajo en ese sentido, de explotación de mano de obra, que consistía justamente en eso, en organizar la producción ya no de acuerdo a los intereses de las comunidades indígenas, sino de acuerdo a los intereses de España. Y la riqueza producida del trabajo ya no se la apropiaban las comunidades indígenas, sino que ahora se las apropiaban los españoles, los europeos. Y todo se empieza a producir en esa relación. Entonces, por otro lado, esa expropiación y esa apropiación que hacen los españoles impone un régimen de propiedad que no era existente, que no se conocía en América, que es la propiedad real o realenga, que es la propiedad del rey, porque al principio todas las propiedades son del rey. No había propiedades privadas de nadie. Con los años, muchos años después, el rey empezó a otorgar títulos de propiedad a particulares, obviamente españoles, a quienes el rey les daba el derecho de tener una parcela, una tierra propia, y además hasta les podía asignar indígenas para que trabajaran esas tierras. Así se desarrollaron las encomiendas o las mitas o las misiones u otras formas que adquirieron las entregas de tierras a personas o a comunidades. Las misiones fueron las entregas de tierras a comunidades religiosas. Por eso es que en América hay muchos pueblos que se llaman misiones, en Argentina, en California, en distintos lugares, porque fueron tierras que se organizaron para comunidades religiosas, las tuvieran a su explotación y les ponían hombres también. En estos casos, la apropiación de la riqueza, cuando ya empieza a desarrollarse la propiedad privada, aunque fuera en pequeñas parcelas para algunos cuantos, esa propiedad le permitía al propietario tener algo de ganancia propia, pero a cambio de eso entonces tenía que empezar a pagar impuestos, y entonces se impuso una política tributaria sobre actividades de tierra, tener tenencia de tierra, sobre actividades productivas, sobre comercio, etcétera, para compensar la entrega de tierras. Yo le doy tierras, pero muy bien, ahora lo obligo a que me pague impuestos y entonces compensamos, ¿verdad? En unos casos, cuando la tierra es particular, la ganancia es particular, pero cuando son misiones religiosas, la ganancia es colectiva, se la gana la orden religiosa, ¿verdad? Y la tierra es de la orden religiosa. Bueno, esas fueron formas que se fueron dando en América en esa época de resultado de ese régimen de
apropiación de tierras y expropiación forzada de los indígenas y el modelo de trabajo que imponen a partir de ese momento. La segunda forma de violencia importante, y la menciono como segunda no porque sea de menor importancia, todas las formas que voy a señalar son de igual significado, nada más para efectos de explicación digo primera, segunda y tercera. La segunda es la violencia política, con la cual los españoles no solo se apropian de las tierras, sino que ahora dicen, en estas tierras mando yo, y ejercen una autoridad política, para lo cual también traían documentos ellos, dados por el rey, que los autorizaba a imponerse ellos como autoridad política, que tenían que hacer respetar la propiedad, ejercer la posesión y someter a quienes no quisieran aceptar aquella situación. Entonces, pero se van a encontrar los españoles que en América habían liderazgos políticos, habían autoridades políticas, había organización política bien desarrollada, desde imperios como el mexicano o el inca, hasta comunidades indígenas organizadas, en el caso de Costa Rica, donde habían hasta federaciones tribales muy importantes y habían rangos de cacicazgos muy importantes. Entonces, lo primero que van a tratar de hacer es someter líderes indígenas, caciques, emperadores o lo que sea, o eliminarlos, si estos no aceptan la dominación política de la autoridad política española. Y entonces viene ahora sí la guerra de dominio. Ahora no solo tomamos la tierra, sino que simultáneamente imponemos la autoridad, tienen que obedecernos a nosotros, quien no nos obedezca lo eliminamos. Y entonces empieza una guerra terrible para eliminar las autoridades, porque es natural entender que en un mismo territorio no pueden haber dos gobernantes. En Costa Rica no podrían haber dos presidentes en el mismo territorio, solo hay uno. En una provincia, en un cantón no puede haber dos, como se dice, alcaldes, solo hay uno, ¿verdad? En esa misma dimensión, la autoridad española solo se ejerce de una sola forma, un solo poder, una sola autoridad, y todo lo demás se somete a eso, y todos los caciques son obligados a someterse a la autoridad española, y se empieza a eliminar toda la estructuración política indígena, local, autóctona, y a imponer sobre ellos las formas de autoridad o de autoritarismo o de poder político que era reflejo de lo que se gobernaba en España. Al principio el territorio es muy grandote, no hay una sola autoridad para todo el territorio. Colón, de alguna manera adelantado, tenía la potestad de todo el continente, pero después, a medida que el continente rápidamente empieza a ser reconocido, España empieza a dividir el territorio y lo divide primero en dos virreinatos, dos grandes regiones, el virreinato aquí de México y el de Colombia y ahí para el sur. Y eso como grandes regiones, ¿verdad? Con los años creó dos virreinatos más, el de La Plata, ¿verdad?, abajo, y el de Chile. Y entonces ya se crearon 4 virreinatos importantes en el continente, y entonces fueron regiones. A cargo de cada región establecieron un virrey como autoridad, quiere decir como un vicepresidente, el virrey. Y a medida de que se conocen las regiones, se van estableciendo regiones y se va estableciendo el proceso de la conquista, que fue el proceso de penetración de los españoles en el territorio, ya no solo de llegada a las orillas, a las costas, sino de ir penetrando el territorio, de ir dominando las culturas, de ir dominando las autoridades indígenas que habían, de irse apropiando de manera más eficaz de los territorios y sometiendo las comunidades. Entonces también van dividiendo los virreinatos en regiones. Para ponerlo en números grandes, lo que fueron las capitanías generales, por ejemplo, como la Capitanía General de Centroamérica y la Capitanía General de La Habana para el virreinato de Nueva España o de México, al cual pertenecimos nosotros. Entonces ahí ya habían regiones. Y dentro de cada capitanía, igual, a medida en que iban penetrando los territorios y los iban conociendo, entonces los van segmentando en diversas formas que adquirieron las siguientes: provincias, intendencias, audiencias,
corregimientos, partidos como el partido de Nicoya, etc. Y sobre eso, detrás de cada región, entonces venía la autoridad, el capitán general, el gobernador, el intendente, el corregidor, etc. Y esto se acompañaba igualmente de otro tipo de funcionarios que la misma estructura de dominación política y colonial española iban estableciendo. No solo era la autoridad, sino que con eso iban los militares, con eso iban los sacerdotes, con eso iban los agentes fiscales, con eso iban un montón de estructuras que iban acompañando a esa autoridad, ya fuera la más grande, el virrey, o el más pequeñito, el gobernador de Costa Rica. Llámese capitán, o llámese teniente, o llámese gobernador, o como se llamara. Entonces, eso se acompañaba de un conjunto de funcionarios que son los del aparato colonial y de la conquista. Después viene sometida a las autoridades indígenas por el poder político y establecida la autoridad política sobre la dominación de tierras. Eso lo acompañan con lo que podríamos llamar la violencia jurídica, que fue la imposición de las leyes y de los documentos legales que traían los españoles para justificar todo lo que hacían. Cuando los españoles llegan y se apropian de las tierras, traen una orden escrita que les permite hacer eso. Cuando establecen la autoridad política, la misma orden permite establecer eso. Y ese mismo cuerpo legal que traen las leyes y las justificaciones legales les va a permitir también someter a quienes ahora están bajo control de ellos y a eliminar a los rebeldes que se oponen a esa dominación. Y entonces les establecen modos de conducta legal que son ahora los de los españoles, con los cuales tienen que ajustarse al modo de vida de los españoles, porque la ley de los españoles así les dice que deben actuar. No deben someterse, no deben rebelarse, deben acatar y aceptar la autoridad española, deben aceptar que les quiten las tierras, deben aceptar el modo de trabajo que les han impuesto, etc. Y entonces eso está avalado con documentos propios traídos por los españoles. Ese es el derecho español que les es impuesto a las comunidades indígenas como una voluntad del rey que se expresa en leyes. Con el tiempo, con el desarrollo de los primeros años de la conquista y de la colonia, empiezan a aparecer situaciones propias en América que se van regulando por la experiencia propia y van a dar origen a las llamadas leyes de Indias, que ya es un capítulo aparte, con el cual se va a ir regulando toda la relación jurídica del continente con España a partir de la especificidad y de las particularidades y de la propia experiencia, y van regulando eso, pero siempre como una manifestación de voluntad real española regulando la actividad de la colonia o de la conquista y de la colonia. Tenemos también lo que podríamos llamar el modelo de violencia religioso, que es la imposición, en este caso, de la cultura religiosa católica, porque los reyes de España eran católicos, Isabel y Fernando. 1520 ya aparece el luteranismo en Alemania. Si la conquista hubiera sido hecha por alemanes, probablemente no se hubieran impuesto el luteranismo como religión cristiana. Pero si hubieran sido los musulmanes los que conquistan América, desde esta perspectiva, los que llegan primero, ya nos hubieran impuesto el islamismo. Y hoy seríamos pueblos islámicos, hay que entenderlo así. Es decir, al final la cultura religiosa católica que tenemos y cristiana es el resultado de la imposición sobre la cultura indígena religiosa, mágico-religiosa que tenían las culturas indígenas, que fueron, digamos, les destruyeron sus valores, les acabaron sus templos, acabaron con sus sacerdotes, acabaron con sus líderes religiosos, les impusieron los líderes religiosos católicos. Detrás de cada expedición venían sacerdotes. Desde la primera exposición de llegada de españoles a América en 1502 llegaron, en 1492 llegaron sacerdotes porque venían en las misiones con los barcos, y después siguieron ya viniendo en avanzada porque también en Europa había una situación de lucha de religiones, había una expansión de las religiones. Entonces el musulmanismo trataba de ganar territorios. La España había sido musulmana durante un tiempo. En 1452 sacaron a los musulmanes de España. El cristianismo trataba de expandirse. Estaba la lucha de las cruzadas para llegar
con la defensa del Santo Sepulcro como pretexto. Eso contribuyó también a ejercer dominio cristiano religioso en esa zona. En fin, eran conflictos. Entonces también había la expansión de las religiones, y la llegada a América le permitió a los españoles expandir su religión, que era la católica, contra las modalidades religiosas o mágico-religiosas que tenían las culturas aborígenes de América, e imponen la religión, que sirvió también como un pretexto en aquella época de salvación de almas. Es decir, ahora nosotros venimos aquí, dominamos a las personas, imponemos nuestra autoridad y al mismo tiempo les ofrecemos ahora sí la salvación por la evangelización dentro de las ideas cristiano-católicas a estos indígenas que estamos dominando. Y a cambio de eso, por la misma cultura religiosa, mediante los procesos de educación, de resignación religiosa, entonces ustedes les vamos a enseñar la salvación a cambio de la aceptación de su situación y de que van a vivir en este mundo, ¿verdad?, tratando de ganarse el otro. Y les vamos a ofrecer la salvación en el otro a cambio de su condición de buenos ciudadanos o buenas personas, buenos trabajadores, y que tampoco protesten. Entonces ahí empieza la religión como un elemento que fue también, que podríamos llamar la razón moral de la conquista. Ya no solo la salvación de almas, sino también ahora era la evangelización. Entonces se le introduce a los indígenas el alma por decreto. En un momento determinado, al principio, en el primer contacto, los indígenas eran como animalitos para los españoles y para los europeos. No eran católicos, no eran obviamente evangelizados, no tenían el bautismo, eran como animalitos. Y eso permitía también el exterminio masivo de los indígenas. Pero cuando se extermina masivamente a los indígenas, se acaba la mano de obra. Y para proteger a la mano de obra había que darles alguna condición, y entonces se desarrolla el concepto, que es concepto de la filosofía cristiana, de persona, que venía por el bautizo. Entonces empiezan a bautizar, bautizados ya tienen el alma, y consecuente hay que empezarlos a proteger. Y empieza entonces toda la política, ahora sí, de protección de las comunidades indígenas en función de este mecanismo mágico, religioso católico. ¿Usted podría explicar un poco qué creían los indígenas? ¿Cuál era su base de...? Los indígenas tenían una religión natural. Fundamentalmente valoraban los elementos que los asociaban a ellos en la naturaleza: el dios sol, el dios lluvia, el dios luna. El dios lluvia incluso tenía una figura que era Tlaloc, y en México hay grandes monumentos a Tlaloc muy lindos. Los elementos todos naturales, los animales, que eran Tlaloc, incluso Quetzalcóatl tiene la figura hasta de una serpiente emplumada para los indígenas que llega hasta Nicoya, y se refleja mucho en nuestra arqueología, en nuestros metates de piedra y en otras figuras hechas por indígenas. Ahí está la figura de la serpiente emplumada. Tenían además una cosmogonía, tenían un conocimiento astronómico importante, y esto hasta les había permitido hacer calendarios, como el calendario maya y el calendario azteca y otros, y eso les permitía tener, digamos, conceptos religiosos, mágicos religiosos, que no tenían que ver con la tradición europea de origen cristiano o con la religión islámica o con la religión budista, sino que eran propias de América en función de esa naturalidad con que ellos se desenvolvían. Creían en la transmutación de las almas. El psicopompo nuestro era un sacerdote que era el encargado de llevar el alma del muerto al más allá, digamos, a un escenario posterior. Tenían sus conceptos en ese sentido muy sólidos. En el caso nuestro han sido estudiados bastante bien para las culturas indígenas del sur y para el resto de Costa Rica, los valores religiosos y mágicos religiosos de Costa Rica. Entonces habían prácticas religiosas, y alrededor de esto habían estructuras de templos religiosos, y habían los funcionarios religiosos, que eran no solo los sacerdotes religiosos, sino también aquellos que tenían alguna función mágico religiosa. Entonces tenemos suquias,
psicopompos, chamanes y otras figuras similares que tenían distintas funciones en el régimen de las comunidades aborígenes. A ello habría que agregar también lo que fueron los modelos de violencia militar, que fueron las diferencias en el uso de empleo de las armas que traían los españoles. Los españoles traían caballos que no se conocían en América porque el caballo no era de América, ni las vacas. Traían armaduras de hierro que no se conocía el hierro en América. Traían la pólvora que no se conocía en América, entre ellos armas de pólvora, desde arcabuces y cañones. Entonces estos eran medios de guerra muy superiores a las armas que se usaban en el continente, que eran totalmente de madera, palos, escudos, lanzas, flechas, piedras, que no tenían nada que ver con el armamento moderno de los españoles, y eso hacía que la guerra que imponen los españoles sea una guerra muy desigual por un lado, pero además muy brutal, porque esa violencia militar no solo extermina físicamente, sino que impone un terror a base de estos nuevos elementos que no conocían los aborígenes. Y en ese sentido fue también el elemento por el cual se hizo fuerte la estructura de poder. Yo me apropio de la tierra, impongo la autoridad, impongo el valor religioso y lo defiendo ahora militarmente, ¿verdad? Y entonces el valor militar es el exterminio, la tortura o el martirio, porque también terminaban descuartizando a la gente, a los líderes los descuartizaban para desmoralizarlos, porque en la cultura indígena pues los líderes indígenas eran como un concepto íntegro, fuerte, y en ese sentido descuartizarlos era desmoralizarlos. A ello después sumaron violencias culturales como la identificación de valores, la identificación a través del vestido. Primero empezaron a vestir a los indígenas al estilo y usanza de los españoles. Entonces, a la medida en que un indígena se vestía como un español, tendía a identificarse con el español. Y en la medida en que también les enseñaban el idioma, también hablaban la lengua del conquistador y consecuentemente con esto se identificaban más. Pero además, el español como idioma fue un idioma unificador para la conquista y la colonia, porque era mejor imponer un idioma, el del conquistador, que manejar 50 o 60 dialectos que había en todo el continente. Entonces el modelo de violencia se impone de esa manera. Y eso fue la característica del proceso de la conquista. Lo que llamamos conquista es la imposición de todo este modelo hasta que los españoles logran ejercer el control de territorios y de poblaciones para empezar a hacer un mejor disfrute de sus tierras y poder disfrutar esa organización que han impuesto. Y ahí en adelante sigue lo que se llama el proceso de la colonia. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.